Ustedes Adrián Vázquez Márquez con adfunciones paramétricas de Hopf a través de la dos adfunción del equipo A. Bueno, ahorita voy a platicar bien a qué me refiero. Es que no quería poner como todo la... sí, para los que me conocen ya es como... Ya, otra vez voy a hablar de esa dos adfunción, pero como comentaba Omar en su plática, digamos, yo le llamo la importancia de esta dos adfunción porque permite clasificar resultados y finalmente a costa de que tú te subas a una dos adfunción, lo que ganas es que se te ordenan muchos resultados y ahorita vamos a platicar qué resultados ordenas, ¿no? Entonces vamos a platicar de esta dos adfunción y por dos adfunción necesitamos funtores de una dos categoría, otra dos categoría y le llamo del tipo ADMD porque es la dos categoría. Ahorita digo cuáles son las n-celdas. Entonces, si tú tienes una categoría necesitas hasta 0 celdas, 1 celdas y 2 celdas. Las 0 celdas de esas dos categorías simplemente son adfunciones y las voy a escribir de esta forma. Las 1 celdas son una pareja de funtores J aquí B, tal que existe una transformación natural correspondiente a los funtores adjuntos izquierdos, lambda que le denoto como lambda JB, tal que no sé cómo sería la traducción, si hay una traducción estándar, tal que el cuate o el compadre, no sé, el mate de esta transformación es un isomorfismo y como corresponde a los R's, de aquí el subíndice R, ¿no? Entonces, bueno, vamos a llamarle cuate. Entonces, el cuate es que tú le tomas la R, es X, la identidad, por acá compones con R, con esta R de... Esta es la unidad, esta es la counidad. Aquí voy a utilizar una notación que puede parecer un tanto compleja. Por ejemplo, estoy cargando a la unidad y counidad los funtores adjuntos, porque precisamente van a salir un chorro de unidades, un chorro de counidades, y en vez de estar eligiendo parejas de letras griegas por cada unidad y counidad que salga, mejor las denoto así y a riesgo de escribir más, creo que añade claridad, ¿no? Entonces tú obtienes una transformación natural que quieres que sea un isomorfismo. Base acá es un iso y lo puedes denotar como JDB. No sé si explícitamente voy a necesitar hablar del inverso, pero el inverso lo denoto como barro, ¿no? Bueno, voy a hablar más adelante si se necesita. Estas son las 1 celdas. Las 2 celdas son transformaciones naturales de este estilo. Z, D, J, J', alfa, L, R. Beta, tal que cumple en cierta compatibilidad con con estas. Y al ser cuates, los ROS también van a cumplir una condición equivalente. Entonces, ya sea que cumplas una condición equivalente con las lambdas o con las ROS, es suficiente para que esta sea una dos celda. Entonces, lo que tú tienes es, cada vez que tú tienes celdas, digamos que tienes parejas de funtores o parejas de dos parejas de transformación naturales que cumplen cierta condición. Ese es, y como diría Street, pues todo esto se arregla para que sea una dos categoría, ¿no? Las composiciones son las de CAT, ¿no? Las que heredan de CAT, etc. Ya no voy a platicar más de eso porque
Realmente el adjetivo no es ese, pero básicamente eso es la dos categoría adjunción, y la dos categoría de mónadas es esta. Y todo está para CAT, ¿no? No sé, no he analizado el resultado de hacer todo. Todo esto se puede hacer para una dos categoría, pero ya no me quise ir a la generalización y lo dejé a la dos categoría CAT, ¿no? Entonces, mónadas de CAT, las 0 celdas son mónadas, ¿no? Donde la notación simple sería esta, ¿no? Para no estar escribiendo la multiplicación y la unidad, ¿no? Nada más escribo la categoría sobre la cual está el endofuntor, ¿no? Y el endofuntor. Y bueno, y si hay explícitamente que hablar sobre la multiplicación y la unidad, hablaré de ella, ¿no? Hablaré sí. Espérame. Sí, entonces esas son las 0 celdas. Las 1 celdas son de este estilo. Donde psi de J es una transformación natural. J de T de S. J psi de J tal que cumple compatibilidad con las multiplicaciones y con la comunidad de las mónadas en T y en la mónada en S, ¿no? Esto se puede explicar muy rápido si utilizamos diagramas de cuerdas, ¿no? O sea, la compatibilidad que tú quieres que cumpla eso es esta. ¿Cuál sería? Sí. Entonces es SJ, J. Donde el cruce es tu transformación natural. Y esta sería la multiplicación. A ver, aquí es T, porque está aplicando la transformación natural. Esa es la compatibilidad vista en diagramas de cuerdas para... la compatibilidad para multiplicación vista en diagramas de cuerdas. Entonces, lo que no quieres escribir es todas las transformaciones, la composición de las transformaciones naturales, y me quedo con eso, ¿no? Hay una compatibilidad de esta transformación natural con la multiplicación y con las unidades respectivas de las mónadas. Y las 2 celdas son transformacionces naturales. Le voy a llamar teta de J, si J en J', J' en C, S de T. Y aquí tienes que si de J va de TJ en J de S, entonces tu teta es una transformación natural sencilla de los funtores, tal que cumple esta condición. Y vista en diagramas de cuerda, lo que te dice es que si esta es tu teta, la puedes pasar por el cruce, ¿no? Esas es básicamente las dos categorías, tu dos categoría dominio y tu dos categoría codominio, y voy a hablar rápido de lo que hacen los dos funtores, ¿no? Obviamente todo esto está basado en cosas de un curso normal de categorías, nada más que, como bien mencionaba Omar, esto es clasificarlo, llevarlo a otro nivel de 2CAD y estar clasificando las cosas. Y funciona bien porque ya no tienes que estar demostrando muchas cosas que hay gente que ya sigue demostrándolas, ¿no? Entonces, el phi le voy a llamar E de M. El M va a ser que corresponde a mónadas porque, como bien saben, la dos categoría tiene duales, entonces puede ser su dual de comónada, puede ser el E va a corresponder, o sea, hay dos funtores que corresponden tanto a mónadas como a comónadas, como a Eilenberg y a Clatchley. Entonces, la dual, hay que considerar qué dual estás pensando, si es el dual mónada, si es el dual comónada, si es el dual de mónada para Eilenberg-Moore o es el dual de mónada para Clatchley, etcétera, etcétera. Entonces,
puedes estar jugando con todas estas posibles combinaciones de dos funtores. Pero en esta charla solamente me voy a quedar en el dos funtor que va a tener relación con las de Eilenberg-Moore. Y ahorita platicamos cómo se puede construir este dos funtor si necesitas una cierta condición de tus dos categorías subyacentes sobre las cuales estás construyendo todo esto. Entonces este va en cat, monada cat. Me voy a quedar con que va a ser suficiente definir tu dos funtor sobre n celdas, ¿no? Y como diría Street, pues ya esto todo se acomoda, ya nada más es cosa de estar checando que es compatible con las composiciones, etcétera, con las unidades. Entonces una función, lo mandamos a la mónada inducida. Como bien decía, como decía antes, las construcciones son las clásicas, ¿no? El de R, de X, J, de B. Lo va a mandar a entonces tú tienes tu J de L, Y, R, de L, X. Ahora sí ya uso el inverso, ¿no? Para eso necesitabas el inverso, para que al componer, ahora sí sea, tú tienes aquí tu mónada inducida, la mónada inducida, y tú tienes una celda que se parece a aquella, ¿no? O sea, las compone, esa es la composición y ya es de ese estilo. Y tienes que checar que la compatibilidad, etcétera, etcétera, pero como dije, pues ya nada más me voy a conformar con mandar n celdas en n celdas. Y las dos celdas me la va a mandar precisamente como, a ver, aquí nada más voy a escribir la parte de arriba porque básicamente es con la que nos quedamos. A esta dos celda, aquí hay lo demás, esta nos lo va a mandar a la dos celda correspondiente J alfa J prima. Entonces uno puede pensar que estás omitiendo aquí la dos celda, pero realmente va a estar codificada en las condiciones que está cumpliendo la otra, ¿no? Los morfismos de las funciones eran los que el cuate era invertible, ¿verdad? Sí. Entonces aquí estoy usando ya el invertible que dije que era, lo iba a poder denotar como barro. Sí, si no, está hacia el otro lado. Si no, ya no puedes hacer esta composición. ¿Y eso es estándar o es...? No, sí. De hecho, esta no solo es una dos categorías, sino es una doble categoría. Y ya desde que... no me acuerdo cuándo se demostró que es una doble categoría, pero sí es estándar. Lo que me estoy tomando de esta doble categoría, la doble categoría pues, es que puedes formar cubos, cuadrados por la composición por todos lados, vertical y horizontal. Entonces lo único que te tomas para construir esto es la horizontal. Te tomas una tira. ¿Qué le pasa a la otra transformación natural? A ver, déjame ver, porque sí, ¿qué le pasa? A ver, es que tú lo utilizas, alfa, beta. Me acuerdo que se codifica, es que ya no he vuelto a hacer esta talacha, pero a ver. Entonces tú lo que quieres es que esa teta se pase del otro lado, ¿no? Entonces... ya. Esta... Si no mal recuerdo, en términos de diagramas, es que no quiero hacer todo. Perdón. Sí, pero tal vez.
Lo que pasa es que cuando tú tienes tu teta, es que necesita las dos, la compatibilidad. O sea, cuando tú tienes tu alfa, cuando la pasas para acá se transforma en el otro, en la beta, y cuando la pasas con la otra sobre una rho, cuando la pasas sobre la rho es una transformación natural y sobre la otra ya se transforma en la misma. Entonces, para que se cumpla la condición, sí necesitas las dos, pero esta está como codificada cuando la pasas sobre una y sobre la otra para que sea la compatibilidad de esta que tienes aquí. Nada más que ahorita me estoy confundiendo mucho porque no tenía bien preparada esta parte, pero espero que eso aclare un poco la... ¿En dónde estaba? Ah, sí, en el otro. Entonces el dos-puntor que va del otro lado, ¿no? La mónada, cat, R, cat. Entonces a una mónada, ahora sí, necesitamos una cierta condición sobre tu dos categoría. Se le llama construcción de... que tu dos categoría admita la construcción de álgebras, ¿no? Que es un resultado clásico de Street, el Theory of Formal of Monadas, ¿no? Donde precisamente habla de todas estas construcciones, ¿no? Y lo hace para una dos categoría y describe que es una construcción de... ¿Qué es lo que significa que una dos categoría admita la construcción de álgebras? Que si yo me quedo en CAD, eso quiere decir que se pueden construir las álgebras de Limbermur, ¿no? Bueno, más bien, esa condición para CAD lo que refleja es que CAD se pueden construir álgebras de Limbermur, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir en particular? Que tu álgebra de Limbermur hay una función asociada a tu álgebra de Limbermur. Estas son, bueno, álgebras de Limbermur, que, bueno, no sé si estás considerando unas mónadas, monoides en conjunto son tus, no me acuerdo cómo se le llaman, tus G conjuntos, tus M conjuntos. Para grupos es más conocido. Cuando tienes un monoide, bueno, en particular es un grupo, pues entonces tienes los G conjuntos, tus álgebras, esas álgebras de Limbermur son precisamente como, es un caso particular de esto, ¿no? Que no quiero hablar de esto porque si no me voy y ya no platico de lo demás. Entonces, lo que necesitas para construir el de regreso es que tu dos categorías admita la construcción de álgebras y eso sí pasa para CAT. Y entonces usas tu álgebra de Limbermur. Para J y J, ds en dt es... No dije, pero es suficiente con que tú construyas algunos de los mates, ¿no? Bueno, uno de los cuates, porque pues recuperas el otro con este procedimiento y es una biyección. Entonces, aquí es suficiente con dar alguno de ellos. Y esto más adelante lo voy a retomar y este se le llama JD. ¿Sí? No lo va a hacer tampoco la construcción, pero hay un funtor inducido. Si tú tienes una celda aquí, puedes hacer un diagrama de este estilo. O sea, tú olvidas todas tus estructuras de la álgebra de Limbermur y conmuta, ¿no? Y se te induce un funtor de este estilo y lo que resulta es que precisamente conmuta es un caso particular de un isomorfismo en el que pues conmuta más bien, ¿no? No es un iso, sino es estricto. Entonces le asocias el mate y el mate básicamente va a ser, si le asocias el mate, tu lambda de de tu J esta va a ser, si tú olvidas su estructura, porque básicamente va a ser un morfismo de álgebras, va a ser esta, con la que empezaste. Esto se le conoce como un levantamiento de J a las álgebras de Limbermur. Ese es con lo que vamos a empezar esta charla, de hecho. Y las dos celdas te las manda J, si J, T, J', si J', alfa, pues te lo va a mandar a alfa, J', y aquí va a haber una inducida que básicamente va a ser la alfa.
¿no? Entonces hay que dar la unidad, la unidad y la comunidad. La comunidad es fácil, es la identidad, porque tú te vas de una mónada. Para la comunidad tú te tomas una mónada, generas la adjunción del Lembermur y la particularidad que tienes que la mónada, la mónada inducida por esta adjunción es la misma con la que empezaste, entonces tu comunidad tiene que ser la identidad. No, es identidad, sí, porque ese es precisamente con lo que encontraste, la particularidad de esto. Creo que así empezó la construcción que lo resolvieron Creisley y el Lembermur, una adjunción tal que tu mónada inducida sea con la que empezaste. Y la comunidad pues va a estar construida por el funtor de comparación, ¿no? Entonces, para la comunidad iniciamos con una adjunción. Espero que no me coma mucho tiempo esto. Te la va a mandar a la mónada inducida y aquí te lo va a mandar a la de Lembermur, ¿no? F de RDL, U de RDL, C de RDL, pero tú tenías la adjunción con la que empezaste, ¿no? L, X, R. Entonces aquí la unidad que necesitas es el funtor de comparación K. Lo puedo llamar así porque también puede que aparezcan muchas cosas que confundan cuál es el funtor de comparación que estás utilizando. Esta es la comunidad y, bueno, tú propones esto como comunidad y checas que sí es la comunidad, bueno, que cumple con la comunidad de tu dos adjunción. Entonces ya, eso es como la parte de lo que... Entonces, adjunciones paramétricas. Lo que vamos a hacer es, la dificultad de esto es como encontrarte un ejemplo en el cual tú quieras verlo como... porque cuando tú tienes una dos adjunción, lo que tienes es, cuando tienes una adjunción tienes una biyección de conjuntos, de Holmes, pero ya como tienes más estructura, para una dos adjunción tienes un isomorfismo de categorías. Entonces, lo que tú te encuentras con un ejemplo que puedes ver como un isomorfismo de categorías o en particular como una biyección, y tú dices, pues igual y me late como que lo puedo ver como un ejemplo de esto. Y este es el asunto. Entonces, lo que vamos a ver cómo es el problema. Entonces, considere la caracterización de los siguientes levantamientos. Y este es parte de un funtor, bueno, de una categoría monoidal. Lo que tú quieres es levantar esta categoría lo que tú quieres es cuáles son las condiciones de mi mónada sobre esa estructura monoidal para tal que se pueda levantar y cumpla con la conmutatividad de eso, ¿no? Ese problema lo resolvió Jeke Muerdijk en 1981, ¿no? Y caracteriza esos levantamientos y lo que le pides es que tu mónada sea una mónada monoidal, ¿no? Y después, ya más reciente, en el año 2000, ¿qué es? 2010, lo que hace Bruguières, Steve Flack y Alan Birilesier, es decir, bueno, si yo tengo una estructura cerrada para esa categoría, para esa estructura monoidal, ¿cómo levanto esa estructura, ¿no? Bueno, aquí le puse porque pues, es que ahí hay un problema de paréntesis, ¿no? Que mejor lo puse como un cuadrado, entonces, para evitar esa parte. Entonces, ¿cómo levantas? Entonces, vamos a ver que hay un cierto problema para levantar esta cosa, no es tan inmediato como esa, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son los problemas en los que te encuentras al tratar de levantar esto. Y es el problema que yo, bueno, pues ya casi me volvía loco porque no veía cómo, ¿no? Entonces es esto, ¿no? En el año 2010, Bruguières, Stephen Lack y Birilesier, Alain Birilesier creo caracterizan a los levantamientos, ¿no? Que es para una categoría monoidal cerrada y lo que definen es una mónada de Hopf, ¿no? Es básicamente bueno, ahorita vemos cuál es la condición de Hopf que ellos piden. Entonces el objetivo en esta plática es tener este resultado, pero no lo voy a hacer para esto, sino voy a hacerlo para una adjunción paramétrica, ¿no? Entonces me voy a quitar la parte de cierta estructura de la categoría monoidal y nada más me voy a quitar con los funtores, ¿no?
y ya no lo chequé yo para la parte de unidades, pero bueno, igual, a ver si después, ¿no? Entonces, para funciones paramétricas dentro de un contexto dos categórico. Entonces, un levantamiento, bueno, como había comentado, un levantamiento se puede considerar como un caso particular de la unocelda de este estilo, ¿no? O sea, yo puedo decir que mis levantamientos los considero de este estilo como unoceldas. A donde a B le llamo el levantamiento de J, ¿no? Entonces, lo que tengo que empezar yo es con funtores, bueno, con J, con las funciones paramétricas, pero tus funciones paramétricas pues, se ven de este estilo, ¿no? Y me tomo todas esas funciones C, bueno, aquí están codificadas tres adjunciones, ¿no? Para C, para P y para D. Entonces, ¿cuál es el problema que uno se encuentra si quiere levantar esa K, ¿no? Que bueno, como la cerradura de la monoidal, pues el problema que te encuentras es que si tú quieres tal cual decir, bueno, yo quiero levantar esa K para tu categoría opuesta, el problema es que cambias el sentido de tus adjunciones, ¿no? De lo que tú estabas hablando, ¿no? Que tú tienes una adjunción y el opuesto te cambia te lo invierte y por lo tanto realmente esa ya no va a ser una unocelda en adjunción de R, ¿no? Entonces ese es el problema. Entonces, dado que se trata de funciones paramétricas, se tiene que establecer, entonces hay que cambiarlo, ¿no? Y lo que hay que cambiar es precisamente la idea de Bruguieres y compañía. Entonces, como se está tratando de adjunciones paramétricas, lo que voy a hacer es también definir lo que es un objeto adjunción y que básicamente es lo mismo, ¿no? Es un objeto adjunción y voy a hacer la revisión nada más como para fijar ideas, no tanto como igual y para repetirles cosas que igual son obvias, pero para establecer como también notación y fijar ideas. Entonces, como quiero una adjunción paramétrica, entonces quiero objetos de adjunción de mi dos categoría. Entonces, un objeto de adjunción de la dos categoría pues, consta de tus dos pares de dos celdas y pues va a también a haber una unidad y una unidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven? Pues se ven de ese estilo, ¿no? Son parejas de dos funtores, bueno, ¿no? Y existe un par de dos celdas, unidad y counidad de ese estilo. Aquí me utilicé la notación del pasting para no estarme ya complicando como... Es que cuando estás escribiendo, pues igual y no sé ustedes, pero a mí se me hace muy difícil estar componiéndolas. Entonces mejor ya les puse pasting y ya no las compongo, ¿no? Bueno. Entonces, tal que cumple con las identidades regulares componente a componente. Entonces, como lo que decía es que para allá se está como repitiendo una estructura doble de CAT, ¿no? Entonces, si tú quieres, pues las identidades triangulares pues, son componente a componente, ¿no? Teorema. El teorema que básicamente, bueno, obviamente todo esto es como una extensión de lo que hicieron Bruguieres y compañía. Considere las ciertas adjunciones clásicas. Aquí, discúlpeme por renombrar el J, tenía un J de C de cruz P en D, pero aquí lo quité, pero para hablar, no sé si me pasó, ¿no? Entonces considera las siguientes adjunciones clásicas. J es adjunto a K y B es adjunto a B y las siguientes afirmaciones son equivalentes. ¿Existe un objeto adjunto? Sí, solo si la transformación natural de las L's con respecto de S tiene una inversa. Y en ese caso, la transformación natural que se le asocia a K y W es el adjunto, que es el cuate del inverso. O sea, como lambda tiene inversa, tomas la inversa y le tomas el cuate de ese y ese te va a servir como para que este pertenezca para que sea una unocelda en tus dos categorías. De hecho, eso a mí también como que me habla mucho de dualidad y he estado revisando y creo que también hay mucha gente que está tratando de hacer una categorización de dualidad ahí. Pero bueno, ahí lo dejo abierto. Entonces, reviso lo que es una adjunción paramétrica, por si algunos no recordamos o se nos olvidó. Se nos olvidó, no sabemos. Una adjunción paramétrica sobre P y la denoto de esa forma, consta de un par de funtores de ese estilo, tal que para todo P en P tú tienes una adjunción, ¿no? O sea, tú evalúas en P, y aquí, tanto F como en G, y lo que tienes es una adjunción.
Bueno, ¿quién caracterizó adjunciones? No sé, pero viene una caracterización de adjunciones en MacLean, ¿no? Donde necesitas nada más que un funtor, el otro G esté definido para tus... O sea, que los dos estén, uno que esté definido completo, el G nada más esté definido para objetos y que haya adjunciones, ¿no? Para todo P. Entonces, la idea de estos cuates es la siguiente. Sea esa una celda en las dos categorías de funciones, el operador izquierdo de Hopf va a mapear esa una celda en la siguiente. Lo que va a hacer es transformar esta lambda de B que ya teníamos y le va a hacer, en vez de tomar como el mate completo, nada más lo va a tomar por un lado. Y hoy te explico cuál es la razón sencilla de todo esto. Eso es lo único que hace, bueno, lo que va a hacer el operador y lo va a mapear en unos celdas. Ya no chequé si es funtor o nada más, ya lo dejé como mapeo de unos celdas en unos celdas. Y H se define como esa transformación natural. Entonces, el operador izquierdo de Hopf es ese y se dice que una unocelda es de Hopf si tiene inverso. Una unocelda de Hopf es una unocelda tal que esa transformación es invertible. Entonces regresamos a lo de la caracterización de adjunciones paramétricas. Entonces considere un par de adjunciones paramétricas clásicas, donde si se fijan el parámetro arriba es P y abajo es Q, pero están relacionadas mediante una adjunción. Lo que se encuentra y el problema es de que tú no puedes generalizar esa adjunción tal cual, esa adjunción paramétrica tal cual, las tienes que basar alguna de ellas, ¿no? En P o en Q. Entonces, observación, si tú tienes una adjunción paramétrica en P, entonces tú tienes una adjunción paramétrica en Q si lo compones con tu R tilde. Y entonces ya tienes unas adjunciones paramétricas en tu misma categoría. Entonces ahora retomamos la invertibilidad de tu transformación natural. Si esa unocelda es de Hopf, entonces la siguiente transformación también va a ser invertible para todo Q en Q. O sea, simplemente está invertible y la compone nada más con estas que están allá, ¿no? De hecho, lo hice completo para que se vea, ¿no? Y ahora sí se ve que es un funtor que va desde C hasta D, ¿no? Y desde X hasta Y. Bueno, y está codificado ahí. Y lo que tienes es que ya te estás parametrizando con respecto de Q, tanto arriba como abajo, ¿no? Y eso ya se ve como una unocelda, ¿no? De la que quieres. Y lo que hicimos es que básicamente con esta transformación de Hopf quitaste este problema de que tu adjunción se te voltee. Entonces, estás dando el correspondiente teorema, el que dice que si existe el inverso de tu lambda, pues entonces tienes una adjunción. Entonces, utilizando el correspondiente teorema, se tiene que para todo Q en Q existe un objeto en función de esa forma. O sea, nada más estoy llamando al teorema, bueno, o sea, en este caso particular, donde esta transformación natural es el adjunto del invertible de Hopf. Entonces, voy a recapitular todo lo que dije anteriormente y vamos a ver si podemos bautizar ahí un objeto que sale, ¿no? Entonces, objetos de adjunción paramétrica de Hopf. Entonces, teorema, considere las siguientes adjunciones, las que habíamos empezado. Adjunciones paramétricas, como había comentado, una unocelda de Hopf. Con todas estas condiciones se tienen, en particular, unoceldas de este estilo. Las unoceldas aquí, esa unocelda de Hopf estaba en Q, pero la puedes levantar ¿cómo se llama? Esa lambda de J de B de R tilde de Q, de hecho la puedes levantar de esta forma, ¿no? Existe una transformación de ese estilo. O sea, lo que necesito es que ya esté todo bien en la dos categoría, porque así nada más es como una adjunción CAT. Y de hecho, el problema también es ver que tu cuate, el inverso y su cuate también es una transformación dinatural. O sea, ya no es una transformación natural, sino la vas a extender a una transformación dinatural. Y se comporta bien tal que ya tienes una unocelda aquí.
Pero aquí, como ven, nada más ya no te molesta esta QOP, nada más es como una identidad. O sea, ya serían las funciones de identidades. O sea, como que barriste el problema, nada más consideras funciones, una función identidad en QOP, ¿no? Entonces, si consideras eso, lo que tú tienes es que para cada QOP, aparte tienes un objeto adjunción. Entonces, dada todas estas características, lo que podemos decir es que se tiene una estructura que se puede definir como un objeto adjunción paramétrico de Hopf en esas dos categorías y se puede denotar de esta forma. Lo difícil es esta parte de ver que esta lambda existe, o sea, que la puedes levantar, que no solo depende de, bueno, que la puedes levantar, que es una transformación dinatural. Y esto, pues lo podemos, como lo que estaba yo diciendo, entonces lo que quiero pasar es como de estructuras de Hopf, tanto en las dos categorías de funciones como en la categoría de mónadas. Y esto también se puede repetir tal cual sobre las dos categorías de mónadas. Entonces, para lo cual me tomo una celda del tipo de ese estilo. ¿Cómo andamos de tiempo? Creo que sí termino. Entonces, para una celda de ese estilo, entonces, lo mismo, no se puede proponer tal cual. Si tú quieres decir, bueno, yo quiero proponer un objeto paramétrico adjunto, tal cual, no se puede. ¿Por qué? Ahora, el problema es que si tú tienes una mónada, una cerocelda, PE, que es una mónada, entonces si tomas el opuesto va a ser una comónada. Entonces, esta parte ya no va a vivir ni en tus dos categorías de mónada, ni en tus dos categorías dual de comónada, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es lo mismo, utilizar ahí un truco para deshacerte de esa dualidad, digamos. Y básicamente es la misma, ¿no? Se va a definir una transformación de Hopf ahí. Entonces, reviso lo que es un objeto de función en mónada, es lo mismo, ¿no? Entonces, consideras unos celdas, un par de dos celdas, que va a ser la unidad y la counidad, tal que cumple las identidades triangulares, y es de ese estilo. Y lo mismo, existe un teorema, el que te dice que si consideras una adjunción clásica, las siguientes afirmaciones son equivalentes. Lo que te dice es que puedes levantar esa adjunción clásica a un objeto de adjunción en mónadas, si solo si con la que empiezas, la pareja J, psi de J, tiene una inversa. Y esa inversa le vamos a llamar, te tomas lo mismo, te tomas el inverso, el cuate del inverso, y es el que utilizas como tu completación para el objeto adjunción. Bueno, entonces es el teorema de caracterización de objetos adjunción en las dos categorías de mónadas. Entonces, y lo mismo, entonces el truco es el mismo, sea una celda de este estilo, el operador izquierdo de Hopf mapea la anterior una celda en la siguiente, nada más que aquí ya se ve un poco distinto, ¿no? El operador de Hopf. Y de hecho, uno de los problemas con los que yo tuve que estar lidiando mucho es que Bruguieris y compañía lo que hacen es relacionar mónadas de fusión. Como es cosas de Hopf y de este estilo de álgebras, pues lo que querían era objetos de tipo fusión. Y la fusión lo único que te dice es que compongas con el libre, el funtor de álgebras libres, aquí, y lo que te sale es S, la multiplicación de la mónada en E. Ese es tu fusión. Pero aquí lo que los problemas que tuve es que precisamente no tienes que lidiar con la transformación fusión, sino simplemente con la Hopf. Y tú ya demuestras que la condición de Hopf es equivalente a la de fusión. Ya no lo voy a hacer, pero básicamente eso es lo que ocasiona problemas al hacer esta como transformación, ¿no? Porque lo que estás haciendo es que no vas a mapear un Hopf a una fusión, sino vas a mapear condiciones de Hopf a condiciones de Hopf. Y ya tú después demuestras que son equivalentes en mónadas, tu condición de Hopf a una condición de fusión. Que pues igual y ya eso ya no sé qué tenga que ver con estas cosas de álgebras de Hopf. Entonces, si esa es una invertible, entonces ahora ya. Entonces, esa es una transformación de Hopf y como ven, le asociamos una transformación natural
que es la que está ahí abajo, entonces decimos que si esa transformación natural es invertible, entonces esa es una 1 celda de Hopf. Ahora, considera una función paramétrica clásica, entonces la observación es la misma. Si tú tienes una función paramétrica clásica parametrizada por P, entonces la puedes transformar a una parametrizada por las álgebras de Dillenburg-Moore. Y como tienes la transformación natural, bueno, con la que empezaste es invertible, esta va a ser invertible y tú tienes, bueno, lo que utilizas es que para toda álgebra de Dillenburg-Moore va a ser invertible. Aquí el E de n de k es simplemente el operador de evaluación. Tú tomas la categoría terminal y le evalúas, bueno, le asocias la álgebra de Dillenburg-Moore. Y la denoto como eso. Y como es invertible, ¿no? Entonces y como la J venía de una transformación, de una función, pues entonces utilizando el teorema ya tienes que poder levantar ese objeto adjunción a tu dos categorías. Porque empezamos con que J y K eran transformaciones, no, eran una función paramétrica, ¿no? Entonces, lo mismo, podemos enunciar un teorema tal que si consideramos las siguientes hipótesis, mónadas o cero celdas en tu dos categorías de mónadas, tú cuentas con una función paramétrica clásica en P y tú tienes aparte una 1 celda de Hopf, J psi de J, de ese estilo, entonces por lo tanto se tiene lo siguiente. Entonces una 1 celda de ese estilo en tu dos categorías, otra 1 celda en tu dos categorías, tal que para toda álgebra de Dillenburg-Moore se tiene un objeto adjunción. Entonces se puede definir como una adjunción paramétrica, que es lo que lo hacía en la parte clásica, ¿no? Por lo tanto, la anterior estructura se puede definir como un objeto adjunción paramétrico de Hopf en tus dos categorías de mónadas y se puede denotar de esta forma. Y se tiene también que esta es una transformación dinatural, ¿no? Antípoda. Lo mismo, para cuando estás en cosas de Hopf, pues defines antípoda, porque esto es precisamente lo que necesitabas, ¿no? Así con definir antípoda. Nada más que esta antípoda ya no es como de tu álgebra en álgebra, sino ya es ya ahí cambian como toda la. O sea, es como una generalización, es una generalización y por lo tanto tal vez ya no tenga la forma de una antípoda como clásica, ¿no? Entonces, esto también, este resultado es una generalización de lo que hizo Brugheris y compañía, ¿no? Entonces, debido a la mónada y a la adjunción inducida, va a existir una biyección entre estas. Esta es la transformación dinatural que construimos como parte de tu objeto adjunción paramétrico y va a existir esta antípoda, ¿no? Bueno, la última transformación dinatural se le llama antípoda izquierda. Una aclaración es que todo lo hice para cuando es izquierda. En el artículo de Brugheris y compañía lo hacen para izquierdo, derecho y que se cumplan las dos. Pero pues aquí ya como había comentado, ya me iba a volver loco, ¿no? Yo no o sea, tenía la sensación de que eso sí se podía levantar, bueno, se podía extender, pero no hallaba la forma y ahorita les voy a platicar cuál es el truco, porque donde yo me metí, ahorita voy a decir en qué problemas me metí que no me dejaban ver cuál era el asunto y es muy simple. Y de hecho, si leen al artículo ya con esta nueva visión, ven que esa es la idea original de estos cuates. Dado que esta es una 1 celda aquí, la antípoda hereda unas. A ver, esa transformación dinatural cumple con ciertas condiciones de compatibilidad con tu multiplicación y con unidad. Entonces, como tu antípoda está relacionada con esa transformación dinatural, entonces tiene que cumplir algunas condiciones con respecto de tu multiplicación y de unidades. Y estas son las generalizadas. Bueno, generalizadas con respecto a lo que hicieron estos cuates. Y de hecho, como decía Omar, pues yo también uno de los problemas que encontré con ese artículo es tratar de reproducir todos esos cálculos. O sea, una de las cosas por las que se hace esto es para clasificar resultados y no estar haciendo tantos cálculos, porque la verdad yo lo intenté hacer por ese lado, pero me perdí, ¿no? Y pues así a mí me resulta más claro, al menos conceptualmente, de dónde salen estas ecuaciones, ¿no?
que como una celda está acá en tu 2 categoría y la otra hay una biyección, pues entonces tiene que cumplir ciertas condiciones y son esas. Pues como habíamos dicho, el eslogan era pasar las estructuras de un lado a otro, ¿no? Y ese es el resultado que te permite hacer el cambio, ¿no? Que como había dicho, la buena condición es que tú todo lo manejes a través de Hopf y no de fusión Hopf, ¿no? Lo que puedes hacer es hacerlo Hopf y ya después en Hopf de una o 2 categorías ya te pasas a fusión, si quieres. Pero como es equivalente, pues ya no me metí en esa parte. Entonces, esa es la igualdad que tienes y por lo tanto, de esa igualdad se deriva la siguiente proporción. Si consideras tú una celda de Hopf en esa 2 categorías y R refleja isomorfismos, esta parte no está en el artículo. Bueno, lo que sí quiero decir es, por ejemplo, esta parte no está en el artículo de que refleja isomorfismos, porque en ese artículo precisamente no están considerando esta parte de estar llevando estructuras de un lado a otro. O sea, nada más consideran el levantamiento como tal de mónadas. Entonces no están hablando como de una adjunción general. Bueno, sí, no. Más bien caracterizan a la adjunción de Hopf, pero en términos de la adjunción asociada a tu mónada. Pero aquí lo que se hace es, pues, tú consideras tu adjunción y la condición que sea sobre esa adjunción, no sobre la adjunción inducida sobre la mónada con la que empezaste. Entonces, para lo cual tú necesitas que este R tilde refleje isomorfismos, y si tú tienes la condición de que estás manejando solamente adjunciones asociadas a mónadas, pues ya se cumple, porque esto olvidadizo. ¿El olvidadizo qué es? Fiel y refleja isos. ¿Qué es eso? Ya no me acuerdo cómo se dice. Que algo sea fiel y refleja isos. Conservativo, ¿no? Entonces tú, eso conservativo en particular refleja isos, entonces no te preocupa meter esa condición, pero aquí sí tienes que meterla, ¿no? Tiene que reflejar isos tu R. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. H de lambda, tú empiezas con una adjunción, con una unocelda, entonces H de lambda es invertible, es decir, la unocelda es de Hopf, sí, solo sí, la inducida por phi, ¿no? La mandas esa adjunción acá en mónadas y es invertible, y la unocelda inducida es de Hopf en el otro. Ya, entonces esto es parte ya de, entonces tú lo que tienes es que estás mandando estructuras de Hopf en estructuras de Hopf. Entonces, por lo tanto, ya puedes utilizar el isomorfismo de categorías, en particular para en esta forma de biyección. Entonces, tú empiezas empiezas con las siguientes condiciones: la celda de Hopf, cuyo funtor es parte de una adjunción paramétrica clásica. Entonces existe una adjunción entre las siguientes estructuras que viene dada por los isomorfismos de tu 2 adjunción. Parece complicado, pero pues es como tener paciencia y estar viendo qué es lo que manda dónde, ¿no? Entonces, el funtor paramétrico asociado que definimos te lo va a mandar aquí, ¿no? Pieza por pieza. O sea, la biyección es, o sea, tú te agarras J y te la manda como unocelda, te la manda unocelda, el otro K te lo va a mandar como unocelda y así, ¿no? Y ves que cumple, que es una función paramétrica aquí y allá, y aparte es de Hopf, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa es la parte con la que quería terminar. Bueno, y ustedes dicen, pues no querías levantar tú tu funtor, ¿cómo se llama? Tu parte de cerradura para la monoidal. Pues lo que haces es empezar con y aquí ya les voy a decir el truquito. Bueno, es que es bastante sencillo. El problema que yo tuve es verlo como cuando tienes una mónada y una ley distributiva. Yo pensé que venía todo esto de una ley distributiva, pero no, el truco es muy simple. Lo que haces es esto. Tú quieres levantar COP, cruce, lo voy a denotar así, ¿vale? Yo pensé que estos levantamientos estaban asociados con leyes distributivas, y no. Lo único que está relacionado, pero no sé qué es el siguiente truco.
Si lo que te está molestando es esto, pues simplemente mételo aquí. Eso es lo único, bueno, lo único que hicieron estos cuates, pero la genialidad está en eso. Y checar que precisamente ese levantamiento se conserva. La identidad, cruz. Simple y sencillamente eso. Entonces, si tú checas, el mate de esto es la transformación de Hopf. Entonces, no tiene que ver con leyes distributivas, o igual y sí, pero tal vez una medio extraña que a priori no es como muy sencilla de ver. Entonces, si tú empiezas con y después lo mandas a mónadas y lo regresas, es la parte de cómo clasificas tus adjunciones con tus levantamientos. Y ya con eso quiero terminar. ¿Preguntas? Hay un artículo de, ¿cómo se llama? Este señor argentino que está en Estados Unidos. Marcelo Aguilar. Sí, que es como no sé, yo lo leí y lo sentí que era como un seguimiento del artículo de Bruguieri y compañía. Sí, de hecho, ese artículo fue, desató un chorro de artículos. Ya no me he puesto a ver los detalles, o sea, de cómo puedes tú ver en este contexto dos categóricos las equivalencias que hace la gente, que tienen que ver con acciones complicadas. Creo que también Gabriela Bohm en uno de los de esas conferencias internacionales de categoría hace muchas relaciones de todos los términos, bueno, de todos los objetos de Hopf bueno, no todos, pero muchos, hace también las relaciones, pero también es muy complicado seguir eso. Yo lo que hice fue extenderlo nada más a una función paramétrica, digamos, que es lo que vi que también no hace Marcelo Aguilar, y pues no me quise meter en esos problemas, vaya, como de repetir, pero sí, Marcelo Aguilar y otros también, ahorita no me acuerdo nombres, pero sí hay mucha gente que empezó a hacer generalizaciones con ese artículo, precisamente. Ya se acabó. Y ahí en esta parte de la adjunción, lo que se define como adjunción, creo que ahí hay algo de dualidad. De hecho, lo que ahorita ya no retomé estas partes porque es muy complicada, como lo que hace Aguilar y compañía y otras gente, pero lo que sí me llama la atención es ver como esta parte de dualidad categórica. Aguiar. Marcelo Aguilar, sí, Aguilar, no, Marcelo Aguilar, sí,